Hoy tuvimos una nueva actualización de Jungkook en su historia de Instagram con una foto suya. Y además, varias fotos donde también podemos ver a Jimin a través de las publicaciones de Instagram de Hobi y Taehyung. Incluso tenemos un video de Jungkook haciendo el famoso 6-7 mientras juega con un niño dentro de un ascensor. También hay algunos momentos junto a Jimin, Jin y Suga, además de otras fotos donde aparece con Namjoon y, por supuesto, varias imágenes de todos los miembros juntos. Así que aquí les dejo algunas de esas fotos. Ahora los Taekookers están diciendo que Taehyung confirmó su relación con Jungkook simplemente porque subió unas fotos donde aparece solo él, sin los demás miembros. Y de verdad me sorprende cómo pueden llegar a esa conclusión tan rápido, porque al mismo tiempo están ignorando completamente otro detalle que está ahí, visible para cualquiera que entre al Instagram de Taehyung. Él también subió fotos donde aparece solamente Hobi. Entonces, siguiendo exactamente la misma lógica que ellos utilizan, ¿también tendríamos que decir que Taehyung confirmó una relación con Hobi? Porque esa es precisamente la lógica que están intentando imponer. Si una publicación donde aparece un solo integrante automáticamente significa que existe una relación sentimental, entonces esa misma regla debería aplicarse para todos los casos, y no únicamente cuando les conviene para defender su propio ship. Es ahí donde uno se da cuenta de que no existe una coherencia en ese tipo de análisis. No es que estén analizando los hechos de manera objetiva, sino que toman únicamente aquello que favorece su narrativa y todo lo demás simplemente lo ignoran. Si Taehyung publica una foto de Jungkook, inmediatamente dicen que es una confirmación. Pero cuando el mismo Taehyung publica fotos solo con Hobi, de repente eso ya no significa nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Una publicación confirma una relación o no la confirma? Porque no pueden cambiar las reglas dependiendo de quién aparezca en la fotografía. Lo más curioso es que hablan con una seguridad impresionante, como si realmente los propios miembros les hubieran dicho que esa publicación tenía un significado romántico. Pero la realidad es que solo están interpretando una foto desde el punto de vista de su ship. No existe ninguna confirmación, ninguna declaración y ningún mensaje donde Taehyung diga que esa publicación tiene un significado sentimental. Todo eso lo agregan ellos mediante sus propias interpretaciones y después lo presentan como si fuera un hecho. Y aquí es donde aparece la gran contradicción. Según los Taekookers, que Taehyung suba una foto únicamente de Jungkook significa que está confirmando su relación. Perfecto, usemos exactamente ese mismo criterio. Entonces también tendríamos que decir que confirmó una relación con Hobi, porque igualmente subió fotos solo de él. ¿Ven lo absurdo que termina siendo ese argumento cuando se aplica de manera pareja? De repente, esa teoría deja de tener sentido porque demuestra que una publicación de Instagram no funciona como una confirmación de absolutamente nada. Lo que sucede es que seleccionan únicamente la información que les conviene y hacen como si el resto no existiera. Ignoran por completo que Taehyung comparte momentos con todos los miembros de BTS. A veces publica fotos con uno, otras veces con otro, y en muchas ocasiones simplemente quiere compartir recuerdos de diferentes momentos sin que eso tenga un significado oculto.
Pero para ciertos fans, cualquier detalle termina convirtiéndose en una supuesta prueba definitiva, aunque esa misma teoría se caiga por sí sola cuando se aplica exactamente al resto de publicaciones. Encima quieren imponer esa interpretación como si fuera la única verdad posible. Si alguien no está de acuerdo, inmediatamente dicen que la otra persona no entiende las señales o que está negando la realidad. Pero en realidad, lo único que están haciendo es convertir una interpretación personal en una afirmación absoluta. Y son cosas completamente diferentes. Todos pueden tener su opinión sobre un ship, pero otra cosa muy distinta es decir que una simple publicación de Instagram confirma una relación cuando el mismo comportamiento se repite con otros integrantes. También dicen que determinados gestos son románticos y exclusivos, cuando después uno entra al Instagram de Taeyong y encuentra ese mismo tipo de interacciones con otros miembros, especialmente con Hobie. Entonces, siguiendo nuevamente la lógica de los propios Taekookers, habría que concluir que los momentos más románticos, como ellos mismos los llaman, serían con Hobie, porque existen muchas publicaciones y muchas interacciones que ellos mismos normalmente catalogarían de esa manera si ocurrieran con Jungkook. Y ahí está la contradicción más grande de todas. Si realmente fueran consistentes con su análisis, tendrían que aceptar exactamente la misma conclusión. Si una foto individual confirma una relación, entonces todas las fotos individuales confirmarían relaciones. Si un gesto es exclusivo cuando ocurre con Jungkook, también tendría que ser exclusivo cuando ocurre con Hobie. Pero curiosamente, esa lógica solo funciona cuando beneficia a su ship. Cuando aparece otro miembro, automáticamente cambian las reglas y dicen que esa situación es diferente. Por eso resulta difícil tomar en serio ese tipo de argumentos. No porque alguien apoye un ship, sino porque el razonamiento cambia constantemente dependiendo de lo que quieran demostrar. Un día, una foto significa una confirmación. Al día siguiente, una foto igual ya no significa nada, porque aparece otro integrante. Así es imposible hablar de un análisis objetivo. Si uno revisa el Instagram de Taeyong con tranquilidad, puede ver que comparte distintos momentos con diferentes miembros del grupo. Eso no demuestra una relación sentimental con ninguno de ellos. Son publicaciones, recuerdos y momentos que él decidió compartir. El significado romántico aparece únicamente cuando ciertos fans empiezan a interpretar todo desde el punto de vista de su propio ship, ignorando el resto del contexto. Así que, siguiendo exactamente la lógica de los Taekookers, no la mía, la conclusión sería bastante curiosa. Si ellos aseguran que subir fotos únicamente de una persona confirma una relación, y además consideran que determinados gestos son exclusivos y románticos, entonces tendrían que aceptar que Taeyong también estaría confirmando una relación con Hobie, porque esas mismas publicaciones y esos mismos gestos existen. Yo no estoy diciendo que eso sea verdad. Lo que estoy señalando es la contradicción de ese tipo de análisis. Porque cuando su propia lógica se aplica de forma consistente, termina contradiciendo la conclusión que ellos mismos quieren defender desde el principio. Ahora muchos están diciendo que Jungkook y Jimin no estuvieron juntos como creíamos, porque en ninguna de las fotos se les ve juntos. Y sinceramente me llama mucho la atención cómo algunas personas llegan a esa conclusión únicamente viendo unas cuantas fotografías, ignorando por completo todo lo demás que también salió ese mismo día.
Literalmente podemos ver en la foto grupal que subió Hobi a Jimin detrás de Jungkook, quien estaba fotografiando la vista del lugar. Además, sabemos que lo hizo con el celular de Jimin, porque ese era el teléfono que tenía en la mano mientras tomaba las fotografías del paisaje. A eso se suma que también fueron vistos caminando juntos, con Jimin sujetando el brazo de Jungkook, y que lo soltó cuando se dio cuenta de que los estaban grabando. Esos momentos existen, hay fotos y también hay videos de ese instante. Por eso mismo les mostré esos momentos, no para convencer a nadie de absolutamente nada, sino para dejar en claro que todas esas personas que aseguraban que no habían tenido ninguna interacción, simplemente estaban ignorando una parte de lo que ocurrió. Porque sí compartieron tiempo juntos, sí estuvieron caminando, sí disfrutaron del momento y sí hubo interacción entre ambos. Otra cosa muy distinta es que no estuvieran actuando de manera exageradamente evidente o haciendo algo que llamara toda la atención. No todo tiene que ser completamente obvio para que dos personas estén compartiendo el mismo momento. Lo que me sorprende es que algunas personas deciden quedarse únicamente con las fotos donde aparece otro miembro. Y automáticamente construyen toda una teoría diciendo que Jungkook y Jimin estuvieron separados durante todo el día. Pero, ¿qué pasa con las otras imágenes? ¿Qué pasa con los videos? ¿Qué pasa con los momentos donde sí fueron vistos juntos? Es como si esas partes simplemente dejaran de existir porque no encajan con la narrativa que quieren defender. Yo precisamente mostré esos momentos, porque desde antes ya había comentarios diciendo que no habían cruzado palabra, que no habían estado cerca y que cada uno había ido por su lado. Sin embargo, el propio material que salió demuestra que sí coincidieron, que sí compartieron tiempo y que estuvieron disfrutando del momento mientras recorrían el lugar. No hace falta inventar absolutamente nada porque las imágenes y los videos ya están ahí. Y es que muchas veces pareciera que algunos solo analizan aquello que les conviene. Si aparece una fotografía donde Jungkook está con otro miembro, inmediatamente dicen que eso demuestra una teoría. Pero cuando aparecen imágenes donde también está Jimin, o cuando salen videos donde ambos están caminando juntos, de repente eso ya no cuenta, o simplemente prefieren no mencionarlo. Ese es el problema de seleccionar únicamente una parte de la información y dejar fuera todo lo demás. Como dije antes, si siguiéramos exactamente esa lógica de algunas personas, entonces la verdadera relación sería entre Taehyung y Hobi, porque utilizan el mismo tipo de argumentos dependiendo únicamente de las fotografías que les interesan mostrar. Ese precisamente es el problema de construir teorías a partir de imágenes aisladas e ignorar el resto del contexto.